Comenzamos con nuestras clases de seminario profesional. En esta ocasión vamos a ver los trabajos sin obra. Como siempre decimos, dentro de nuestra profesión, la del técnico en seguridad e higiene, podemos hacer desarrollo de la misma en distintos ámbitos, en distintos lugares. Lo podemos hacer en una industria, lo podemos hacer en una pequeña obra o en una obra de gran infraestructura. Generalmente en una industria o en alguna fábrica lo importante de nuestra profesión son los procesos con los que se hacen. Esos procesos generalmente son continuos y repetitivos y eso los han estado viendo en alguna otra asignatura. Cuando ya nos metemos y lo que es motivo de estudio en esta materia, que son las obras de construcción, las podemos diferenciar en dos, en pequeñas obras y grandes obras de infraestructura. Las pequeñas obras las podemos catalogar como una casa, un edificio, una estación de servicio, una nave industrial o un complejo de vivienda. Estas pequeñas obras están relacionadas con la cantidad de personal que hay, que generalmente es poco, y con la dificultad o con los riesgos que pueda tener la misma. Las obras de gran infraestructura son aquellas en las cuales la cantidad de personas supera ampliamente las 100, 150 personas, donde se requieren distintas especialidades para la construcción y la complejidad de la misma requieren que el personal tenga algún tipo de especialización especial y tenga algún tipo de experiencia un poco mayor que en las obras comunes. Como hemos dicho en alguno de los otros videos y en alguna de las otras unidades, antes de comenzar estas obras se genera mucha documentación. Las obras no empiezan el día en que se moviliza la gente a la obra, como podemos ver en esta diapositiva, la primera movilización al sitio donde se va a emplazar la obra. Ese no es el día cero de nuestra obra. Generalmente estas obras comienzan 3, 4, 5 o hasta 6, 7 años antes con todo lo que es una planificación, lo que es documentación de obra. Como hemos visto en otras unidades, la preparación de los estudios de impacto ambiental, cronogramas, histogramas de gente, planificación, ingeniería, donde están los layouts de la obra, toda esa documentación que es el puntapié inicial para poder realizar la movilización y es donde nosotros, la gente de seguridad, empezamos a intervenir. Como hemos visto, una de las principales tareas que hay cuando se comienza una obra es el lugar de emplazamiento de la misma, es poder buscar el lugar apto para poder realizar esta obra y poder evaluar a través del estudio de impacto ambiental todas las condiciones socioeconómicas, físicas, ambientales que van a afectar a esta obra y que van a producir un cambio. Así como también vimos los layouts de la obra, lo importante es poder identificar el sector donde se va a realizar la obra, es poder marcar las delimitaciones. A través de este video lo que iremos viendo son todas las actividades que se van realizando en una obra de construcción como lo que vamos a presentar a través de fotos para poder identificar los trabajos, poder entenderlos, poder realizar algún tipo de mitigación en el caso de que nos toque trabajar en alguna de estas obras. Haremos un viaje a través de lo que son los movimientos de suelo, lo que son la construcción de obradores, lo que es la planificación de los lugares, lo que son estructuras metálicas, cómo son los montajes de equipo, cómo es instalaciones eléctricas, cuáles son los conductos, cómo realizarlos, y la idea es poder ir identificando a través de cada una de estas fotos cuáles son riesgos que nosotros como técnicos en seguridad deberíamos tener, observar y prestarle mucha atención para nuestra vida profesional. Como dijimos anteriormente, el layout de una obra nos permite ver en un plano, en un dibujo, cómo va a ser la futura obra que nosotros vamos a construir y qué es lo que tenemos que construir. Lo primero que tenemos que hacer es la delimitación del sector de la obra. En este caso vamos a presentar un proyecto que se realizó al sur de la provincia de Buenos Aires. Es una central termoeléctrica que actualmente está funcionando y está delimitada en el sector que vemos entre las líneas de color rojo. La primera tarea que se realiza generalmente en este tipo de obras es el movimiento de suelo. ¿Por qué es tan importante esto? Por dos cuestiones, una cuestión económica y otra cuestión técnica. La cuestión económica es que al remover
los 60 centímetros de capa vegetal, que es lo que nosotros vemos en verde, nos permite acopiarla en otro sector para su posterior venta o para poder realizar, eh, cuando se termine la obra, lo que es el paisajismo y que la obra quede agradable también a la vista. De esa manera se está ahorrando dinero en lo que puede ser inversión en este tipo de tareas. La parte técnica es que para poder realizar la construcción, para poder levantar edificios, tanques, montaje de los equipos, los mismos deben estar apoyados sobre fundaciones y en suelos aptos para recibir sus cargas y sus pesos. La capa vegetal, como ustedes pueden ver, es tierra común, es tierra que no tiene buena resistencia, que no tiene dureza, por lo cual cualquier construcción que yo pueda hacer sobre la misma puede empezar a hundirse, queremos decirlo así, a tener esos asientos diferenciales que me producirán fisuras en las estructuras que yo vaya a construir en un futuro. Si prestamos atención en el círculo azul en el que estamos, podemos observar la diferencia que hay entre el suelo verde que vemos alrededor y una capa ya marrón. Esa capa marrón implica que se comenzaron los trabajos de movimiento de suelo. Acá podemos ver en detalle ese sector marcado con azul en la diapositiva anterior. Podemos ver cómo hay una diferencia entre el suelo vegetal que tenemos acá y este suelo que ya es tosca o es una tierra apropiada para construcción. Esta diapositiva nos permite ver en más detalle los trabajos realizados sobre esa zona. Podemos ver cómo ya hay maquinarias y equipos pesados que realizan sus tareas, como hay camionetas, como hay personas involucradas. En estas tareas se realizan a través de motoniveladoras que lo que hacen es raspar esa superficie de 60 centímetros, disponiendo ese material en hileras como las vemos acá. Por otro lado, las retroexcavadoras toman todo ese material depositado ahí por la motoniveladora y la depositan en bateas. Las bateas son los camiones que son aptos para recibir la tierra y transportarla de un lugar al otro. Y esta tierra, este suelo vegetal se dispone en un sector de acopio para su posterior, como dije, venta o utilización en la misma obra. Acá podemos ver cómo se ha avanzado en distintos sectores. El sector que nosotros podíamos observar en las diapositivas anteriores es el que estoy marcando acá con el cursor del mouse y cómo se va avanzando cuadro por cuadro en lo que es la nivelación y el movimiento del suelo. Algunos de los equipos que están trabajando, que podemos ver acá, a la izquierda tenemos las retroexcavadoras. Las retroexcavadoras, según sus características y sus dimensiones, se utilizan para distintos trabajos. Pueden ser que lo que es el brazo y el balde o la pala sean de mayor longitud, sean más grandes de acuerdo a los requerimientos. En la mano derecha podemos ver la motoniveladora, que es la que hace el raspaje del terreno vegetal. Generalmente las retroexcavadoras están apoyadas sobre orugas y las motoniveladoras sobre cubiertas neumáticas. El momento del movimiento de suelo es uno de los momentos de mayor caos en la obra, ya que es el comienzo. Como todo comienzo, siempre es complicado, es caótico y es donde los técnicos en seguridad deben realizar un esfuerzo mayor, ya que todavía las normas y las capacitaciones y la concientización de la gente con respecto a la seguridad no está bien afianzada con lo que las empresas o la gente quiere respecto a esto. Es un momento de caos, es un momento donde no hay señalización, donde no hay caminos, lo cual genera un riesgo extra. Generalmente en este tipo de obras, de movimientos de suelo, se utiliza mucho la presencia de los banderilleros. Los banderilleros son personas que acompañan los equipos, se les llama banderilleros porque siempre están acompañados con una especie de banderín, que sus colores generalmente son rojos y blancos para que puedan ser identificados, y son los que van marcando los movimientos de estas máquinas y son los que organizan el tránsito dentro de este tipo de trabajo. Una de las primeras cosas que hay que realizar cuando uno llega a este tipo de obras, junto con el movimiento de suelo,
son los obradores. Los obradores es el lugar neurálgico de la obra donde se van a realizar las tareas de planificación, son donde están las oficinas administrativas, donde se encuentran los vestuarios de la gente, donde se pueden realizar y montar algunas plantas hormigoneras como podemos ver en este sector de acá, o algunos acopios y lugares de materiales específicos donde se colocan los pañoles, donde se guardan herramientas y el lugar donde la gente ingresa al momento de la mañana antes de empezar a trabajar y es el lugar donde se reúne antes de volver a sus hogares. Como podemos ver en esta diapositiva, este es uno de los primeros obradores que hubo en la obra y generalmente estos primeros obradores, que son obradores de avanzada, son precarios y generalmente tienen una desorganización marcada. Con el avance de la obra y con las dimensiones de la obra, estos mismos pueden mejorar y pueden llegar a convertirse en verdaderas ciudades. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, podemos ver que a lo largo de toda la obra el movimiento del suelo está concluido. Podemos ver la diferencia que se nota entre el verde en el margen izquierdo de la diapositiva y el marrón del suelo de tosca de la obra. Podemos ver cómo en este sector se encuentra el obrador de avanzada que vimos en la diapositiva anterior, junto con su planta de hormigón. Podemos ver cómo ya se han distribuido los lugares en donde hay afianzado un mejor obrador, donde hay un estacionamiento para los vehículos particulares, donde podemos ver sectores de acopio, incluso podemos ver depósitos y naves industriales para acopio de materiales. Desde otro ángulo podemos ver el mismo obrador que teníamos antes, en donde se pueden identificar, como dijimos, estacionamiento para los vehículos de la gente que trabaja en la obra, podemos ver oficinas mejor armadas, podemos ver comedores con capacidad para 1.200 personas. En este sector podemos ver algunos obradores de empresas subcontratistas, sectores de acopio de estructuras metálicas. Podemos ver distintos galpones que hacen las veces de pañoles o de lugares de acopio de materiales. Los obradores, como siempre, una de las partes importantes más allá de lo que es la higiene, el lugar, un lugar seguro para trabajo y cómodo, es donde, como ustedes pueden ver acá, la disposición de residuos de acuerdo a su calidad, de acuerdo a lo que podemos considerar plásticos, orgánicos, metales, etc. Como dijimos antes, vamos a empezar un recorrido por todas las tareas de la obra. Como ya vimos antes, movimiento del suelo, que es la primera tarea, generalmente la segunda, más allá de que muchas se producen en simultáneo, se empiezan a realizar excavaciones para poder acometer las fundaciones que van a ser el soporte de todo lo que nosotros montemos, equipos, construcciones, etcétera, en el futuro. Las excavaciones pueden ser de distintas maneras, pueden ser excavaciones puntuales, como las vemos en esta diapositiva, en donde se hacen con retroexcavadora, con palas se va empujando el material sobrante y después se va colocando en bateas para transporte a lugares destinados de ese material. También pueden ser excavaciones realizadas en zanjeos, pueden ser para colocación de cañerías, pueden ser para, como vemos en este caso, armado de zanjas que conducen el agua de lluvia o agua que se produzca de los drenajes de la misma planta. Como podemos ver en este caso, las maquinarias también están dispersas por varios lados y esto es un caos y es difícil la construcción en este momento por un tema de seguridad y para tratar de evitar la mayor cantidad de accidentes, choques, atropellamientos, etc. Con respecto a las excavaciones, la idea es en este tipo de obras es que las excavaciones sean seguras. ¿Cómo hacemos que una excavación sea segura? Generalmente se puede realizar un entibamiento. Un entibamiento es colocar maderas, colocar hierros, colocar cualquier estructura que soporte las paredes de esa excavación para evitar un derrumbe hacia el interior. Y lo que generalmente se utiliza en este tipo de obras
es adoptar un solape o un talud o una pendiente en las excavaciones para evitar que se produzcan este tipo de derrumbes. Como vemos acá en el gráfico, nosotros tenemos que hacer una excavación. La excavación nuestra va a tener una profundidad L, vamos a llamarla L porque la profundidad puede ser cualquiera, la que sea requerida por la obra. Hay excavaciones que pueden llegar a los 3, 4, 5 metros y algunas que no pasan del metro 50 a 2 metros. Siempre una excavación es segura cuando tiene como máximo 1,20 m de altura. Como vemos acá, representado con la letra Z, es el 1,20 m de altura. A partir de ese momento, una excavación, si yo hago una excavación de más de 1,20 m, no solamente la considero como una excavación insegura por los derrumbes del terreno que pueden provocarse hacia el interior, sino que a su vez debo considerar esta excavación como un espacio confinado, y al ser un espacio confinado obviamente va a tener ciertos requerimientos de seguridad especiales como toma de aire, ventilación, una persona que esté de vigía, etc. ¿Por qué se adopta 1,20 m? Porque 1,20 m es una parte del cuerpo que en el caso de producirse algún derrumbe que caiga dentro del hueco de la excavación, si yo tengo una persona ahí con 1,20 m de profundidad, esa persona no va a quedar atrapada y va a poder ser rescatada con facilidad. Por otro lado tenemos el talud conformado para evitar derrumbes. Imagínense que mi terreno natural viene hasta por acá, todo este sector de tierra puede caer adentro de la excavación, produciendo el atrapamiento de la persona e incluso la muerte por asfixia. Entonces, ¿cómo se calcula este talud? Este talud es fácil. Cada metro o cada porción que yo tengo de altura del talud, voy a requerir hacer una excavación 2 metros en la dirección de X. O sea, con esto quiere decir que por cada altura que yo tengo más allá del 1,20 m, debo correrme 2 veces esa distancia. En este caso R no es importante, ya que el ancho de la excavación es el que yo necesite que sea, puede ser 1 metro, 2 metros, 10 metros, 25 metros, 50 metros. Vuelvo a hacer insistencia para que una excavación segura es por cada porción, metro, centímetro de alto, tiene que haber 2 de ancho, y de esa forma evito problemas. Como podemos ver en estas fotos, podemos ver excavaciones, en este caso, que son excavaciones que se están trabajando sobre cañerías de más de 4 metros de altura, 5 metros de altura. Evidentemente, como ustedes pueden ver, en este sector eh, esta profundidad es menor de 1,20 m, por lo cual no necesita talud. Ahora, como ustedes pueden observar en estos lugares, sí se hace un talud de protección como vimos en el diagrama anterior. En esta diapositiva también podemos ver cómo la profundidad es menor a 1,20 m, lo cual estaríamos del lado de la seguridad, y se produce el talud para evitar derrumbes hacia el interior de esos pozos. Generalmente en este tipo de obras se realizan y se instalan equipos de gran porte, gran envergadura y gran peso. Ustedes podrán ver en este caso ese equipo que se está depositando sobre camiones especiales, el cual tiene aproximadamente 36 ejes, lo que permiten un desplazamiento seguro. Este equipo se coloca sobre este sector que está acá y tenemos esta cantidad de ruedas en el principio y otra cantidad igual de ruedas sobre el fin para que la distribución del peso sea uniforme. Tenemos que pensar que un equipo como este que tenemos acá puede andar cerca de los 400 kilos, 500 kilos, 600 kilos. Acá vemos cómo se está también realizando la descarga de un barco de una turbina. Estas turbinas pueden pesar 40 toneladas, 50 toneladas, un peso realmente importante.
Una de las cosas en las cuales eh, los técnicos de seguridad deben prestar mucha atención no solamente es las descargas de estos equipos, sino también su posterior movilización hacia la obra. Generalmente estos equipos arriban a las ciudades en barco y de ahí la movilización. Como podemos ver, hay que atravesar rotondas donde los radios de giro son bastante difíciles. Muchas veces estas rotondas, cuando no se puede girar los camiones, pasan por encima de las mismas. Generalmente requieren corte de carreteras, siempre se trabaja en conjunto con la policía. Como podrán ver acá, la cola de autos que se va produciendo atrás del transporte es generalmente importante, por lo cual se requiere que todas las medidas de seguridad estén al máximo, que todo sea evaluado con anterioridad. En esta diapositiva podemos ver cómo se va transportando distintos equipos, cómo distintos organismos de control de tránsito y policía colaboran con el transporte y la movilización de obras. Es importante en este tipo de obras los sectores de acopio de materiales. Imagínense que en una obra de este tamaño, las estructuras metálicas para construcción, los equipos que se utilizan como los que vimos en las diapositivas anteriores que se transportan, tienen grandes volúmenes. Y a su vez, el acopio en cualquier lugar no solamente puede dañar este tipo de estructuras, sino que pueden provocar accidentes en equipos, vehículos, incluso entre personas que puedan eh, meterse entre los mismos. Por lo tanto, es muy importante poder delimitar las zonas de acopio, incluso en algunos sectores cuando están muy cerca de caminos, poder vallarlos para evitar que las personas ingresen a estos sectores de acopio. También es importante poder verificar los accesos para que vehículos como Skytrack, grúas o camiones puedan moverse libremente de ahí para poder hacer la carga y transporte al lugar donde se van a utilizar. Aquí podemos ver también cómo está delimitado los sectores en donde se van a copiar. En este caso, equipos especiales que fueron los que se transportaron y que vimos en las diapositivas anteriores. Fundaciones y cimentaciones. Más adelante veremos cómo se realiza este tipo de fundaciones y cimentaciones en otras superficies como el agua. Eso lo veremos en una unidad más adelante. Siempre hay que realizar fundaciones o cimientos. En una casa los cimientos son poco profundos, quizás tengan 60 centímetros, o en un edificio capaz que podemos tener fundaciones de 3 metros. En estos lugares donde los pesos y volúmenes de las estructuras a construir son realmente importantes, se requiere la construcción a través de pilotes. Los pilotes no son ni más ni menos que columnas que desde la superficie del terreno natural y a una profundidad realmente importante, muchas veces pueden ir hasta los 12 metros de profundidad. Estas columnas lo que hacen es ser el sostén de la base de la estructura que yo empiezo a construir. Como ustedes pueden ver, el lugar de trabajo es un lugar que tiene que estar siempre vallado con cadenas plásticas o malla naranja, ya que hay equipos que pueden ser peligrosos para cualquier persona que camine por ese lugar. Es importante en este tipo de obras tener en cuenta los elementos de protección personal que se utilizan. En toda obra hay elementos de protección personal que son obligatorios y sí o sí los tiene que usar toda persona que ingrese a esa obra. Los elementos de protección personal obligatorios son 4. Casco para protegernos la cabeza, lentes o gafas de seguridad para la proyección de partículas que puedan lastimarnos los ojos, botines de seguridad para el caso de los pies, y el chaleco reflectivo, como vemos en estas fotos a la gente con chalecos amarillos, es para poder visualizar a la persona. Esos son los elementos de protección que sí o sí cualquier persona que entre a una obra necesita tenerlos y contar con ellos. Después obviamente hay elementos de protección personal específicos, los cuales son especiales para una tarea o para desarrollar una actividad. Por ejemplo, los guantes, por ejemplo, los faciales, por ejemplo, los delantales de carne, por ejemplo, las caretas de soldar, los arneses de seguridad. Esos son elementos de protección personal específicos.
Les voy a poner un ejemplo. Cualquier persona de supervisión o una visita que ingrese a una obra no va a necesitar ponerse un arnés a menos que requiera subirse a algún lugar que esté a más de 2 metros de altura. De esa manera, si no tiene que subirse en ningún lado, simplemente con el casco, el chaleco, los lentes y los botines puede trasladarse de un lugar al otro en la obra. Como podemos ver en esta diapositiva, podemos observar en este sector cómo quedaron conformados los pilotes, esas columnas, y cómo se empezó a trabajar en una excavación alrededor de ellos para poder realizar la construcción. Podemos ver acá dos grúas que están trabajando a pleno, podemos ver camiones, obradores, podemos ver topadoras, incluso sector de acopio de materiales. Lo desafiante de esto para un técnico de seguridad es que en estos momentos de la obra es cuando todo se está armando, no hay caminos, no hay sendas peatonales, entonces la capacitación del personal, el extremo cuidado en las medidas de seguridad hacen de estos momentos algo esencial en la obra y de mucho requerimiento del personal de seguridad. Acá vemos un detalle un poco mejor de cómo se va realizando la construcción. Podemos observar algunos pilotes, podemos observar que ya se está armando una estructura metálica que es la armadura de la fundación. Podemos ver en este sector cómo están los taludes para hacer esta excavación segura. Podemos ver distintos accesos con rampas a estos lugares, un sector de acopio para el material y para poder hacer un trabajo seguro. Esta foto podemos ver en detalle y desde otro ángulo la que vimos anteriormente. Lo que ustedes ven acá son los pilotes que fueron construidos, esas columnas que van hasta profundidades de 12, 14 metros, 15 metros y que son el sustento de toda estructura. También podemos observar en esta diapositiva cómo se está preparando la armadura. Esta armadura luego es cubierta con todas maderas alrededor, lo que llamamos un encofrado, y eso se rellena con hormigón formando un macizo que permite el apoyo de equipos y otros tipos de materiales. Cosas importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, vemos sobre la armadura, la distancia entre hierro y hierro aquí posiblemente puedan ser 20 centímetros. Esos 20 centímetros es de peligrosidad porque cualquier operario puede meter la pata en ese agujero produciéndose lesiones, lastimaduras, torceduras, etc. Entonces generalmente se colocan tablones de madera para que la gente camine sobre ellos. Algo importante a tener en cuenta es esta estructura tiene más de 2 metros de altura, entonces todo trabajo que se realice sobre esto es considerado un trabajo en altura. La ley nacional dice que a partir de los 2 metros de altura se considera trabajo en altura y todas las personas deben estar atadas a un punto fijo o a un punto o a una línea de vida. Sé que es difícil, pero podemos ver acá cómo atraviesa una línea de vida toda nuestra estructura. Esta está acometida a 2 puntos fijos y el personal que trabaje sobre esta estructura tiene arneses de seguridad y está atado a esto. En el caso de una caída quedan suspendidos del arnés. Otra de las cosas a tener en cuenta al hacer excavaciones, posiblemente nos encontremos con napas de agua, por lo cual nuestras excavaciones se llenen de agua. Para poner un ejemplo de qué es eso, imagínense que ustedes están en la playa cuando eran chicos y con sus familias empezaban a hacer un pozo cerca de la orilla. Apenas empezaban a hacer los primeros 10 centímetros del pozo, podían empezar a ver que había agua. En las excavaciones que se realizan en las obras, depende de la proximidad al mar o algún curso de agua como puede ser un río, esa napa, esa cantidad de agua que está en la tierra puede estar a distintos niveles. De acuerdo a la profundidad que yo haga de la excavación, puede ser que me encuentre con una de esas napas y esas excavaciones están permanentemente cubiertas de agua. Para que la gente pueda realizar sus trabajos seguros, porque posiblemente
Como podemos ver acá, hay soldadoras eléctricas y no es buena combinación el agua con la electricidad. Lo que se hace como medidas es la colocación de bombas de este tipo que tenemos acá, que son bombas fly, que permiten la extracción continua de agua de napa a través de las mangueras azules que estamos viendo y las distribuyen hacia un sector fuera de la excavación. Otra cosa a tener en cuenta es los accesos, tener buenos accesos. En este caso tenemos con pendientes, rampas, barandas para poder, en el caso de una emergencia, escapar rápidamente de ese pozo, de esa excavación. Vemos acá cómo tenemos otro acceso, cómo tenemos otro acá. La cantidad de accesos necesarios a una excavación de este tipo va de acuerdo con la cantidad de gente y de operarios que haya en la misma. Es muy importante, como estamos viendo acá, el tema de las escaleras. Posiblemente algunos digan que esa escalera quedó larga. No, es una buena medida la colocación de la escalera de esta forma, porque está apoyada sobre dos puntos. Uno es sobre el terreno natural y otro sobre la estructura, evitando de esta forma pueden evitarse desplazamientos. Otra cosa importante de las escaleras es que generalmente deben sobrepasar en por lo menos 1 metro el tope máximo de la altura donde se apoya la escalera. De esta forma evito accidentes. ¿El por qué? Si nos ponemos a pensar en cómo subimos nosotros una escalera, generalmente podemos darnos cuenta que la escalera la subimos de manera incorrecta. Es un requerimiento y es una instrucción que siempre cuando uno suba las escaleras tenga siempre 3 puntos de contacto sobre la escalera. Cuando yo estoy quieto sobre la escalera tengo 4 puntos de contacto que son mis 2 pies y mis 2 manos. Los movimientos deberían ser coordinados. Desde el momento en que yo muevo una de mis manos, mi otra mano y los 2 pies deben estar quietos sobre la escalera. En el momento en que yo subo un peldaño con el pie, debo tener las manos y el otro pie sobre la escalera sin movimiento. De esta forma cumplo siempre con tener 3 puntos de apoyo firme sobre la escalera. La idea de que las escaleras sobrepasen en por lo menos 1 metro la superficie sobre a la cual yo tengo que acceder es para evitar que me quede sin puntos de apoyo cuando estoy llegando al final de la escalera. Podemos ver acá cómo continúan este tipo de pilotes y cómo ya hay los macizos de hormigón preparados y trabajados, ya listos para montaje de equipos. Estos pilotes posteriormente servirán como fundación y como apoyo de otras estructuras. Uno de los trabajos que se realiza antes de armar estas estructuras de hormigón es el desmoche de los pilotes. Nosotros vemos acá estos pilotes no están desmochados y acá sí. ¿Qué significa el desmoche? Es quitarles el hormigón sobrante y poder dejar al aire la estructura metálica en la cual están del interior de esos pilotes. En la obra generalmente a esa estructura de hierro se le dicen los pelos del pilote, los pelos de la estructura, haciendo referencia a que uno cuando lo ve parecen los pelos de una cabeza. Generalmente estos hierros son de peligrosidad ya que son objetos punzantes que pueden producir heridas en una persona que se tropieza y cae sobre ellos. Una de las formas de poder bajar ese riesgo es colocándole capuchones, como vemos acá, de color naranja. De acuerdo al presupuesto que tenga la obra, se pueden comprar esos capuchones que tienen un costo. Muchas veces lo que se hace en obras donde el presupuesto es menor y se requiere de un poco de la inventiva, la inteligencia de la gente de producción, de la gente de seguridad, las mismas gaseosas que se utilizan para el horario de almuerzo, se les realiza un corte a esas botellas de gaseosa y se colocan a modo de capuchones sobre los hierros para evitar que sea convertido en un objeto punzante. Acá podemos ver en esta foto como ya hay algunas fundaciones menores dispuestas y terminadas, y podemos ver cómo las mismas excavaciones se llenan de esta agua de napa que les he indicado anteriormente. Posteriormente se continúa también con las cimentaciones y con la armadura sobre las bases.
Acá podemos ver cómo los operarios están doblando hierros, podemos ver cómo hay gente que está sobre estructuras que están a una altura un poco mayor, con sus barandas correspondientes, y podemos ver cómo suceden los accidentes en la obra, que por alguna falla una grúa puede haber volcado. Es muy importante en estos casos el trabajo de la gente de seguridad. Ustedes imagínense que esa grúa esté en operación, que tenga su brazo extendido en su máxima extensión y que sufra ese mismo volcamiento sobre el lugar donde trabaja gente. Esto puede producir un grave daño, puede producir muertes y puede producir accidentes realmente importantes, y es por eso que es tan importante el trabajo de la gente de seguridad. Podemos ver también accesos, ¿sí? Podemos ver baños químicos para que la gente pueda tener a disposición el servicio sanitario cerca, y podemos ver pendientes de taludes suficientemente amplios como para poder realizar un trabajo seguro. Aquí vemos en otra diapositiva un mal empleo de los trabajos sobre armadura. Como dijimos antes, la idea es utilizar tablones para que la gente apoye sobre los mismos y evitar posibles lesiones. Generalmente sobre este tipo de obras hay muchos cables los cuales nos proveen electricidad a los equipos, ya sean vibradores, pueden ser máquinas soldadoras, etc. Como podemos ver, generalmente se utilizan este tipo de tirantes de madera, que los cuales se colocan para que los cables siempre estén en el aire y nunca en el piso. Al estar en el piso pueden sufrir deterioro, lo que produce electrocución en los operarios. Como vemos en esta diapositiva, las fundaciones, las columnas, la estructura sigue más allá para arriba del suelo natural. Se pueden utilizar para fabricación de columnas, como en este caso tijeras, en la cual los operarios, como están en una altura prudente, tienen que estar atados. Una cosa importante dentro de la seguridad es tener las herramientas atadas para evitar caídas y golpes en la cabeza a los operarios que están debajo de ellas. Aquí vemos otro tipo de fundaciones. Podemos ver el macizo que vimos en las primeras diapositivas y cómo ya se está armando la segunda estructura sobre los pilotes que estaban en los costados. Podemos ver la armadura, los encofrados, los accesos a los lugares, las barandas en los lugares elevados. Por otro lado, estamos viendo acá cómo cañerías están entrando a una cámara de hormigón y cómo se trabaja, cómo están las pendientes de los taludes, cómo las escaleras sobrepasan el metro de altura en ambos casos, y cómo todas las medidas de seguridad están en su máxima expresión. Acá podemos ver una foto aérea de una obra donde podemos ver distintos tipos de excavaciones. Como ustedes pueden ver, es una especie de campo minado con muchas excavaciones y con diferentes tipos de excavaciones. Acá vemos otro tipo de excavaciones. Podemos ver en este círculo cómo se están preparando los pilotes, cómo están dispuestos los pilotes. En esto se están empezando a realizar, y en esto también se están realizando pilotajes. En esto ya están preparados. Generalmente cuando son así circulares, este tipo de fundación circular con pilotes es para eh, ejecutar un tanque de combustible. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo se va produciendo ese proceso de construcción del tanque. Podemos ver ese mismo, ya los pilotes están desmochados, se realizó un hormigón para que la gente trabaje sobre un piso más firme, que no trabaje sobre la tierra, y cómo se empieza a disponer la armadura para hacer el hormigón. Fíjense cómo está marcado un sector de acopio donde están todos los hierros, un sector con contenedores para tirar desperdicio, está un baño químico para que la gente pueda tener su servicio sanitario acorde y cercano. Aquí vemos en simultáneo cómo se está realizando la construcción de 6 tanques de combustible de diferentes tamaños, todos en sus procesos de hormigonado, cómo están el avance de los mismos. Aquí podemos ver el mismo tanque ya con el hormigón colocado sobre la fundación.
Para tener una idea de dónde termina esto, lo que nosotros estamos viendo acá es la fundación y esto es la estructura metálica del tanque que se va colocando sobre la misma y va tomando esta medida y va elevándose para arriba a medida que se le van agregando las distintas capas del tanque. De esta forma, estos tanques, como nosotros veíamos en esta diapositiva, los 6 tanques terminan siendo estos 6 tanques de combustible para acopio de biodiesel, fuel oil, que sirven en la producción de la planta. Instalación de los equipos. Las fundaciones que nosotros vimos de hormigón en las diapositivas anteriores terminan siendo las mesas de apoyo de los equipos como los que vimos que se transportaban hacia la obra. Estos generalmente, por el peso que tienen, son elevados a través de estas estructuras que se llaman megalift. Lift no es ni más ni menos que una palabra en inglés que significa ascensor o elevador. Megalift es por el tamaño y por los pesos que puede levantar. Vemos cómo estos trabajos se van realizando para depositar este equipo sobre la estructura fabricada. Es importante ver cómo las medidas de seguridad en estos lugares tienen que estar a su máxima expresión, los equipos tienen que estar bien verificados, deben trabajar bajo normas de seguridad, ya que una caída de uno de estos equipos puede producir no solamente roturas materiales, sino daño a alguna de las personas. Otra diapositiva de cómo es el lugar de transporte antes de colocar sobre la mesa de fundación. Una vez ya colocada los equipos, se comienza con la estructura metálica. La estructura metálica generalmente son estructuras de grandes dimensiones, en este caso pueden llegar hasta los 30 metros de altura, y es todo el esqueleto que va a servir como casa o como edificación a través de los equipos, para proteger a los equipos. Nuevamente aquí podemos ver distintos sectores, ordenados los sectores de acopio, podemos ver acá una excavación, una fundación que se está trabajando, podemos ver grúas que están realizando trabajos y la estructura metálica. El desafío de estas grandes obras es que hay muchas tareas en simultáneo, distintas tareas y no son rutinarias, y todo eso hace que el técnico de seguridad debe estar siempre atento a cualquier riesgo o cualquier peligro que pueda producirse. Desde otra visión podemos ver cómo se está construyendo una fundación como las que vimos anteriormente, y por otro lado se está realizando la estructura metálica de una de las turbinas. Como les decía, el esqueleto ese que nosotros estábamos viendo después es revestido con chapa, lo que forma lo que es la casa de la turbina. Esto ya es un poco más avanzado de ese sector. Como ustedes pueden ver, una de las casas de la turbina, la estructura metálica ya está construida a pleno, la otra se está construyendo, a su vez se están realizando construcción de diferentes tanques, fundaciones nuevas, estructura metálica. Podemos ver en la diapositiva cómo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 grúas están trabajando en simultáneo. Este es otro de los desafíos, los izajes, poder planificar los izajes, poder evitar que esas grúas choquen entre sí. Toda esta planificación de obra y ejecución tienen que extremarse al máximo las medidas de seguridad. Que podemos ver cómo sigue avanzando la construcción. Esta es la primera casa de turbinas que nosotros habíamos visto y cómo ya se están levantando las chimeneas. Nuevamente acá podemos observar la cantidad de grúas y plataformas que están trabajando sobre un sector. Podemos ver 1, 2 grúas, 1, 2 plataformas, 3 plataformas, grúas, que lo que hacen es permitir el montaje de toda esta estructura metálica de los equipos. Como podemos ver, en esta diapositiva ya hay un avance mayor de la obra, ya tanques están construidos, hay una estructura de una nave industrial preparada, las dos estructuras metálicas están casi terminadas, una de las chimeneas
ya está terminada y se comenzaron los trabajos de pintura sobre la misma. Y se está comenzando con el ensamble y el montaje de la otra chimenea. Podemos ver acá las distintas partes a ser montadas y nuevamente cómo varias grúas están trabajando todas en simultáneo para llevar adelante esta tarea. Podemos ver aquí cómo continúa el avance de esta obra. Acá ya están realizadas las estructuras metálicas, una al 100% y la otra casi al 100%. Podemos ver cómo se empezaron a realizar construcciones de edificios, cómo se están pintando las chimeneas y el avance de la obra. En este tipo de obras tenemos muchos cableados. Los cableados pueden ser de dos formas, pueden ser aéreos a través de bandejas portacables, como las que vemos en esta foto o como vemos en esta foto, o puede ser a través de tuberías las cuales están enterradas y que vemos aquí. Generalmente de acuerdo al equipo, de acuerdo a la necesidad y a la planificación y al layout de obra, este tipo de cableados puede adquirir distintas modalidades, distintas concepciones. Cañerías. Podemos observar también en esta diapositiva la cantidad de cañerías que atraviesan alrededor de las máquinas. Estas cañerías requieren soldaduras, requieren izajes, requieren un montón de actividades y obviamente en ellas siempre presente el técnico de seguridad para tratar de mitigar riesgos, quemaduras, caídas, golpes, etc. Instalación de equipos, cañerías, bombas, cañerías también. Cañerías, pueden existir cañerías enterradas, como vemos acá, esta cañería verde que entra en la tierra y posiblemente haga su continuidad debajo de ella. Podemos ver cañerías por encima. También es importante los colores en las cañerías para que ustedes lo sepan. Generalmente las cañerías rojas en una obra son las que transportan agua para la red de incendio. Si ven cañerías amarillas, generalmente esas son las que movilizan fluidos como el gas. Cañerías de color azul o roja o verdes pueden llevar algunos fluidos, generalmente las verdes, las azules son para la utilización de aire comprimido, etc. Aquí podemos ver una foto de una turbina y como todas las cañerías que están instaladas, cómo se colocan andamios. Los andamios son de gran utilidad para poder alcanzar altura. Los andamios generalmente se arman, la gente que arma estos andamios es gente especializada y que se dedica solo al armado y desarmado de andamios. Una vez que se arma el andamio, personal idóneo, este mismo personal idóneo de andamistas junto con el técnico de seguridad hacen una inspección del mismo. Generalmente se utiliza en estas obras la colocación de tarjetas. Si la tarjeta que tiene ese andamio es una tarjeta verde, eso indica que ese andamio se puede utilizar y la gente se puede subir en él, y si tiene una tarjeta roja quiere decir que está en construcción y que no está habilitado. Construcción civil de edificios. Generalmente en estas obras hay muchas edificaciones, particularmente en esta obra había alrededor de 21 edificios para construir. Los mismos se hacen en hormigón, ladrillo, etcétera, con todos sus servicios: agua fría, agua caliente, baños, oficinas, aire acondicionado, todo lo que puede llevar un edificio. Acá vemos cómo continúa la construcción de los edificios, impermeabilización de los techos, levantamiento de columnas para estructura, estructura metálica también de edificios. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo ya las chimeneas están pintadas, las casas de las turbinas están terminadas, los tanques también, se avanza con la construcción de edificios, podemos ver cómo se avanza con la construcción de las calles. Acá podemos ver cañerías amarillas, que son las que transportan el gas, como dijimos anteriormente. Estos edificios, como podemos ver en estas diapositivas, son construcciones normales como las de cualquier edificio. Se utilizan revestimientos de ladrillo, materia portante de ladrillo, ladrillo hueco, ladrillo de hormigón, de acuerdo al diseño que requiera. Y los interiores también, utilización de
de Durlock, sistema de aire acondicionado, instalación eléctrica, etcétera, como cualquier edificio. Generalmente en estos edificios, para evitar el uso de escaleras, como vemos acá, que es un riesgo importante porque las alturas de las instalaciones eléctricas que hay que realizar sobre los cielos rasos están a más de 2 metros de altura, se utilizan estas estructuras, que estas estructuras en la obra se les llaman burritos, en realidad son plataformas o andamios móviles. Como dije antes, en la obra se les llaman burritos y no son más que plataformas que tienen una altura significativa con una escalera de acceso, barandas y protección, que lo hacen mucho más segura que utilizar una escalera en donde el operario generalmente hace movimientos que no son acordes ni seguros y puede producir caídas. Como estamos viendo ya acá, es una obra, una visión general en algún momento de la obra donde podemos ver tanques, podemos ver naves industriales, podemos ver estructuras metálicas, chimeneas, podemos ver calles armadas, podemos ver edificios. En este diapositivo también podemos ver caminos y calles con circulación, tanques de combustible con sus estructuras de hormigón y contención. Y si ustedes recuerdan la primera imagen que nosotros vimos, donde marcábamos con rojo los límites de la obra, no es ni más ni menos que lo que vemos acá. El sector de las casas de las turbinas como las que vimos acá, el sector de los edificios, el sector de nuestros obradores. Este lugar, posteriormente a la construcción, se levanta y se deja como terreno natural, y la construcción de los tanques. Desde otro ángulo podemos observar cómo es la obra, la ubicación del obrador. Este obrador, si ustedes pueden ver, está a la mitad de camino entre el sector de tanques y el sector de edificios y de turbinas. La elección de ese lugar es logística y de trabajo, y también de parte de la seguridad es el lugar de acceso y de egreso rápido en caso de alguna emergencia. Hasta aquí la idea era ver un poco muchos de los trabajos que se realizan en obra y tener algunas ideas de los mismos, lo cual nos permite a nosotros como técnicos en seguridad poder tener una noción de cuáles son los riesgos y cuáles son los peligros que pueden sucederse en estos lugares para poder mitigarlos y encontrar soluciones a los mismos. Como siempre, las preguntas en el área de la tarea. Muchas gracias.